Sublime gracia del Señor, pecador salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros o aflicción. Muy buenas tardes, quiero más bien dar una muy cordial bienvenida a todos los hermanos y amigos que están en sintonía a esta hora en el programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Como siempre, quiero ofrecer de forma totalmente gratuita y sin compromiso para aquellos que quieran estudiar la palabra de Dios en forma individual o colectiva, y hacerlo en su tiempo que tengan disponible, en su tiempo libre. Estos cursos, que son gratuitos y sin compromiso alguno, que tampoco tienen ningún tinte sectarista, sino solamente doctrinal, constan de un librito y un cuestionario de exámenes. Lo único que usted necesita para estudiar es la Biblia y nada más. Usted contesta las preguntas después de estudiar el curso y devuelve el examen. El material va quedando todo para usted y puede volver a repasarlo, o le puede ser de mucha utilidad para el trabajo, ya sea en la congregación o para enseñar a niños también en las escuelas dominicales. Es una herramienta muy útil y está al alcance de todo aquel que quiera estudiar. No hay compromiso absolutamente ninguno, ni tampoco ningún cobro por los cursos. Así usted tiene que comunicarse con nosotros, ya sea al teléfono que aparece en su televisor o también al correo que aparece o a la casilla 9 del correo de Lota, o ir a Pedro Aguirre Cerda 189 los días miércoles, viernes y domingo a las 19 horas. Ahí se puede contactar para que le entreguemos el curso que usted desee estudiar. Estos son varios cursos que están editados al español y están en el mundo distribuyéndose a más de 105 idiomas y dialectos, y en muchas partes del mundo están estudiando estos mismos cursos que usted puede acceder a ellos sin ningún problema. También quiero saludar a mis hermanos que están delicados de salud, que están enfermitos. Sabemos que las aflicciones que podemos pasar ahora no son comparables con las glorias que en nosotros ha de manifestarse. Así hay que mantener la fe en alto, sabiendo que todas las cosas tienen un propósito. La palabra de Dios dice a través del apóstol Santiago que es bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque después de eso esto trae como consecuencias muchas cosas gratas a la vida de los creyentes. Estamos expuestos a enfermedades, accidentes en este mundo, así no es ninguna novedad si nos enfermamos. Saludamos a Pedro Acosta, a Hugo Sánchez, a José Carrasco y así a muchos hermanos nuestros que están en estos momentos delicados de salud, que están recuperándose. Vamos a iniciar en un estudio en la palabra de Dios, en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Así vamos a leer el primer capítulo de esta carta. Versículo 1 del capítulo 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Al iniciar una carta o un libro, es conveniente saber algunos datos acerca de, por ejemplo, la fecha de redacción de la carta. Esta carta fue escrita desde Éfeso, más o menos por el año 55 o 56 después de Cristo, escrita por el apóstol Pablo a la iglesia
que se congregaba al nombre del Señor Jesucristo allí en la ciudad de Corinto. Corinto era la capital de la provincia romana de Acaya, se encuentra al sur de Grecia. Y era esta ciudad una ciudad muy importante en cuanto al comercio, fue y llegó a ser en el tiempo de Pablo uno de los centros comerciales más importantes de esa época en todo lo internacional y nacional. Estaba ubicada en forma muy estratégica. La población de Corinto era tanto de judíos como de gentiles. La forma de vida de esta gente en cuanto a lo moral era bastante pobre. Había una gran inmoralidad en aquella región. Era una gente muy malvada, e incluso allí en Corinto, por ese tiempo, estaba el templo a la diosa pagana Afrodita, en donde se practicaba, por supuesto, la maldad y mucha promiscuidad en cuanto a la sexualidad. Así, en esa ciudad, no obstante, Dios permitió que el apóstol Pablo llegara con el Evangelio y allí se levantara un testimonio. Dios salvó a través de la muerte del Señor Jesucristo a gente allí en aquella región. Y el apóstol Pablo entregó la enseñanza a esos creyentes cuando se constituyó allí la iglesia que se congregaba en Corinto. Pero pasado algún tiempo, allí empezaron a haber problemas. La iglesia se volvió una iglesia carnal, fría, y empezaron a haber muchos problemas, y eso es lo que el apóstol Pablo tiene que corregir a través de esta carta. Es informado acerca de estas cosas, y además de eso, los mismos corintios le hacen preguntas al apóstol en cuanto a las cosas cotidianas y de la vida como creyentes, cómo debían ser algunas cosas de acuerdo a lo que Dios quería, no de acuerdo a las cosas que se practicaban y que se hacían en aquel entonces en estas regiones. Bueno, Pablo, al escribir la carta, él se presenta como Pablo, apóstol de Jesucristo. Y tenemos que mencionar que Pablo fue el último de los apóstoles, designado por el Cristo resucitado. Los otros apóstoles fueron designados por el Señor Jesús en su ministerio terrenal, pero Pablo es designado apóstol por el Cristo resucitado, quien sale a su encuentro en el camino a Damasco cuando él equivocadamente estaba metido en la religión y estaba persiguiendo a los creyentes, aquellos que pertenecían a la iglesia de Cristo, o aquellos, como él les mencionaba, de este camino. Y el Señor Jesús le sale al encuentro, le transforma, le cambia su vida, y él le designa. Él es apóstol por designación. Es el Señor Jesucristo quien le designa como apóstol. Los apóstoles tenían y tienen como característica, los apóstoles bíblicos tienen como característica que tenían que ser testigos del ministerio de Cristo, haberle visto resucitado, haber participado con él. Y este ministerio apostólico no continúa en el tiempo de hoy, sino quedó en el fundamento de la iglesia. No hay sucesión apostólica, aunque hay algunos que
solamente por obtener fama, por querer presentarse como grandes personas o como personas especiales, adoptan el título de apóstol, pero son mentirosos. No existen hoy día los apóstoles, sino ellos quedaron, como digo, en el fundamento de la iglesia. Y el último de los apóstoles, al último, dice el apóstol Pablo, como un abortivo, me apareció a mí. Y el Señor le comisionó personalmente, el Señor resucitado. Así Pablo se está presentando aquí correctamente como uno que fue designado como apóstol por el Señor Jesucristo. Y llamado a ser apóstol, dice, de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Es Dios el que en su soberanía designó y escogió a Pablo para que éste fuese hecho apóstol. Y es el mismo Dios, el Señor Jesucristo, quien dijo, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi causa, y él será un instrumento escogido, útil para llevar el mensaje a reyes y a muchas autoridades que otros no llegaron con el mensaje de salvación. Así, Pablo está allí en Éfeso y está con él un hermano que es de nombre Sóstenes, y él le incluye también en el saludo a los creyentes allí en Corinto. Y él dirige este saludo a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y estas son verdades fundamentales que nos muestra la palabra de Dios. Son verdades que no debemos nunca dejar de considerar. La iglesia es una sola y la iglesia pertenece a Dios. La iglesia pertenece a Dios porque fue Él quien la ganó, la compró a través de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Dios pagó el precio de esta iglesia a través de la muerte de su Hijo unigénito. Así, la iglesia es de Dios, no pertenece a ningún hombre. Cristo es la cabeza de la iglesia. El Espíritu Santo en la actualidad es el representante de Dios aquí en la tierra. Así, la iglesia era de Dios, y esta iglesia, ese era un grupo de creyentes que se congregaban al nombre del Señor Jesucristo en la ciudad de Corinto. Así, también estos creyentes que habían sido salvados por Cristo son considerados y son mencionados por la palabra de Dios como los santificados en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto, que sean santificados en Cristo Jesús? Significa que posicionalmente ellos habían sido declarados santos por Dios. Posicionalmente ellos eran santos. A los que salvó, a estos también santificó. Así, ellos posicionalmente eran santos, aún independiente de lo que ellos fueran en sí mismos como personas, delante de Dios, eran vistos como santos. ¿Por qué? Porque Dios no ve al creyente, sino lo ve en su Hijo, el Señor Jesús. Así, posicionalmente, ellos eran santos, pero en la práctica, ellos eran llamados a ser santos. Esta palabra
santo, santificación que tenemos en la Biblia, no tiene nada que ver con lo que la gente piensa en cuanto a esto. Santo o santificación tiene que ver con separación. En primer lugar, habían sido separados por Dios, para Dios y para el servicio de su amado Hijo. Y en segundo lugar, voluntariamente estos creyentes iban a tener una santificación práctica, vale decir, ellos iban a vivir una vida de santificación, de separación, de apartarse de las cosas que no agradan a Dios y de tener un testimonio limpio como creyentes, como hijos de Dios, un testimonio consecuente con lo que ellos decían ser y con lo que ellos realmente vivían o hacían. Eso es santificarse, es apartarse de lo malo y vivir para el Señor. Así, ellos eran santos posicionalmente y también eran llamados a separarse para el Señor. Y esto, dice el apóstol, es el privilegio, la posición de todo verdadero creyente, de todo verdadero hijo de Dios, en cualquier parte en donde éste se encuentre dentro de el globo terráqueo. Es privilegio de cada verdadero hijo de Dios. Es Dios el que les llama santos, santificados. Así, este Dios es el Señor Jesucristo, que es Señor de todo verdadero creyente en Cristo. Y en esta carta se señala mucho acerca de el señorío de Dios en el creyente. Como veíamos cuando estudiamos en la carta a los Romanos, que se nos dice que con la boca se confiesa para salvación. Y uno confiesa que Jesús es el Señor. Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. Y cuando nosotros decimos Jesús es mi Señor, estamos diciendo que nosotros somos sus siervos, que nosotros somos sus ministros y que actuamos y hacemos lo que Él ordena, no lo que nosotros queramos, sino de acuerdo a lo que Él ha dejado establecido en su palabra. Así, el Señor Jesucristo, Él es Señor de todo verdadero creyente en Cristo. Y fijémonos que aquí está el nombre completo, Jesucristo. Jesucristo, el Señor Jesucristo, primero, Jesús es el nombre humano y Cristo es el nombre divino, es el nombre del Mesías, el enviado. Así, en la conjunción de estos nombres tenemos tanto la humanidad como la deidad del Señor Jesucristo presentada a todos los creyentes. Y el saludo característico del apóstol Pablo era gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y de el Señor Jesucristo. La gracia es el favor de Dios para el hombre que el ser humano no merece. Es el favor inmerecido de Dios hacia el ser humano. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, nos enseña la palabra de Dios. Y la gracia tiene que ver con que Dios, al pecador que merece la condenación eterna por su pecado, y ya que el pecador no puede salvarse a sí mismo porque no hay ningún mérito en él que pueda presentar a Dios,
está totalmente destituido de la gloria de Dios, Dios le regala la salvación. ¿Por qué se la regala? Porque la salvación es de tan alto precio, es tan alto el costo de la salvación, que nadie, absolutamente nadie, puede adquirirla por ningún otro medio. Por eso la palabra de Dios es clara en señalarlo. Nadie puede venir a Dios sino solamente a través de la persona y la obra del Señor Jesucristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres sino solamente Jesucristo, hombre. Así la gracia de Dios se revela a través de la persona del Señor Jesucristo y muestra al ser humano la única forma, la única opción que tiene para tener el perdón de sus pecados, la salvación y la vida eterna. Es la gracia de Dios. Y la paz es el resultado de esta gracia, porque Cristo hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Vale decir que el pecador, al recibir el perdón de sus pecados, tiene paz para con Dios. Esta paz que es la gran tranquilidad que tenemos los creyentes, esta tranquilidad interna en nuestro corazón, que pase lo que pase, nosotros pertenecemos a Dios, pertenecemos a Cristo y vamos a estar con Él por toda la eternidad. Ya el juicio por nuestros pecados no está pendiendo sobre nuestras cabezas, porque ese juicio lo sufrió el Señor Jesús. Cuando Él estaba allí en la cruz, Dios tomó mis pecados y los cargó sobre el cuerpo de Cristo en el madero. Así, Él perdonó todos mis pecados y eso produce paz en mi corazón. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así estos creyentes, ellos tenían y eran depositarios de esta gracia y de esta paz que era de parte de Dios y del Dios Padre y del Señor Jesucristo. Ellos son la fuente de la gracia y de la paz. Y vemos aquí cómo el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, él presenta y pone en el mismo nivel al Dios Padre y al Señor Jesucristo. Es que, amigo mío, Dios es uno. Y Él se manifiesta en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no hay inferioridad, sino igualdad. Son los tres coiguales. Dios es Dios todopoderoso. Y los atributos tanto del Padre se atribuyen al Hijo, también al Espíritu Santo. Todos los atributos divinos. Así, Dios, el Padre y el Señor Jesucristo, uno son. Así como el mismo Señor Jesús, Él lo informó y lo dijo a los suyos. Yo y el Padre, uno somos. Así, ellos son la fuente de la gracia y de la paz. Querido amigo, tú que estás escuchando estas palabras, tú posees la paz de Dios en tu corazón. ¿Tienes la plena certeza, la seguridad de tu salvación? Porque
De esto trata el Evangelio. De esto trata la venida del Señor Jesús a este mundo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el pecador perdido, cuando recibe a Cristo como su Salvador personal, desde ese momento tiene vida eterna. Y tú sabes lo que es vida eterna. Vida eterna, una vida que nunca más va a ser interrumpida, que nos va a llevar y vamos a estar en la presencia de nuestro amado Salvador después de que este sistema cambie, después que el Señor Jesús venga y estemos para siempre con Él. Pero eso empieza ahora. Ahora, mientras estamos en vida, tenemos la opción de elegir dónde vamos a pasar la eternidad. Y solamente hay dos lugares, dos destinos: con Cristo o en el lugar de condenación. Estos creyentes, ellos estaban seguros en Cristo, así como también lo estamos nosotros los creyentes en el día de hoy. Seguros en Cristo. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Hijo ni de la mano del Padre, sino estamos y tenemos doble seguridad en el Señor. El apóstol eleva su voz de gratitud en el versículo 4. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros. Siempre el apóstol Pablo estaba buscando en sus queridos hermanos algo que fuera digno de destacar, por lo cual agradecer a Dios. Cuando no habían frutos evidentes por los que dar gracia, por último el apóstol daba gracias por lo que Dios había obrado en los creyentes, por la obra realizada por Dios en cada uno de sus hijos, como es el caso aquí. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Ya hemos mencionado que es la gracia de Dios. Y ellos estarían mucho más agradecidos todavía, porque en una ciudad, en un ambiente tan malo como en el que ellos vivían, sin embargo Dios, en su amor y misericordia, había permitido que ellos pudiesen escuchar el Evangelio de la gracia de Dios y escapar de la condenación por sus pecados y tener los privilegios que hemos mencionado más arriba, y por supuesto otros que vamos a seguir mencionando en la palabra de Dios. La gracia de Dios es lo que nos cubre, es lo que nos da todo lo que tenemos y todo lo que somos. El creyente puede decir con toda franqueza, con toda verdad: todo lo que soy y todo lo que poseo, todo lo que seré en el futuro, es gracias a la gracia de Dios que me fue dada en Cristo Jesús. Vamos a escuchar un himno, vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a continuar con el análisis de este capítulo. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad?
Estamos analizando este capítulo 1 de la primera carta a los Corintios. Y como veíamos, estos creyentes aquí habían sido muy privilegiados por la gracia de Dios. El versículo 5 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Habían sido enriquecidos por el poder de Dios a través del Espíritu Santo, y ellos habían recibido muchos dones. Y sin duda, aquí está haciendo alusión a lo que vamos a ver más adelante como una señal que Dios había dado a ellos en el que ellos pudieran entender y conocer otros idiomas, y más aún también el lograr interpretar aquellas lenguas desconocidas para ellos que eran entregadas en forma prodigiosa, solamente a través del poder y de la gracia de Dios. Así, la palabra era lo externo, lo que ellos podían expresar, y por supuesto la ciencia era el conocimiento interno que ellos habían recibido de parte de Dios, porque como vamos a ver más adelante, no eran personas que tuviesen grandes títulos académicos, pero sí habían sido capacitados por el Espíritu Santo en estas cosas. Y Dios había confirmado el testimonio de Cristo en ellos al entregar dones, capacidades espirituales especiales a ellos. Así, en cuanto a dones, en cuanto a capacidades, ellos estaban tan bien capacitados que el apóstol puede decir que nada les faltaba a ellos en ningún don. Era algo maravilloso lo que Dios había obrado en ellos hasta ese momento. Y ellos estaban esperando la manifestación del Señor Jesucristo. No sabemos realmente si esta alusión a la manifestación del Señor Jesucristo es o tiene que ver con el arrebatamiento, cuando el Señor Jesús viene a buscar su iglesia, o cuando el Señor viene con su iglesia. En todo caso, la afirmación que aquí aparece es que ellos están esperando, tal como lo hacemos nosotros hoy día también, esperando que el Señor Jesús venga para llevarnos, para estar con Él para siempre. Y el Señor Jesús, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el día de nuestro Señor Jesucristo tiene referencia, por supuesto, a lo que estuvimos viendo anteriormente al tribunal de Cristo. Irreprensibles, o sin reproche es el término aquí. Sin reproche el día del Señor Jesucristo, cuando los creyentes nos encontraremos cara a cara con Él, y así estaremos con Él por toda la eternidad. Así, Dios quiere que ya sea que estemos presentes a Él o ausentes a Él, podamos vivir de tal manera que cuando nos encontremos con el Señor no tengamos que alejarnos de Él avergonzados por no haber hecho lo que correspondía como creyentes, como hijos de Dios, en cuanto a dar testimonio de nuestro Salvador, en cuanto a entregar el mensaje del Evangelio también a otros, como lo estamos haciendo ahora, para que otras personas puedan venir a Cristo, puedan escapar de la ira de Dios por el pecado, ya que el Señor Jesús, Él ha hecho provisión para todas las personas en cualquier
lugar del mundo, sin excepción de razón social, de raza, ni de ninguna cosa. Dios quiere que todas las personas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad. Y en esos todos está usted también, por supuesto, incluido. Dios es fiel. Y todas las promesas que Él ha hecho a los creyentes, Él las va a cumplir, y valga la redundancia, fielmente. Va a tener cumplimiento, porque Dios no es hombre para que mienta. Dios es veraz, Dios es verdadero, y su palabra tiene fiel cumplimiento. Y fue Dios el que llamó a cada uno de estos creyentes allí en Corinto a la comunión con el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios y nuestro Señor. ¿Qué es la comunión? Bueno, tener en común muchas cosas. Y con el Señor nosotros tenemos en común a la salvación, al Dios nuestro, el Evangelio que Él nos ha encomendado y, por supuesto, la esperanza gloriosa de un futuro maravilloso en la presencia del Señor Jesucristo por toda la eternidad. Pero ya que va a entrar en algunas dificultades que habían en la iglesia allí en Corinto, el apóstol, él tenía autoridad como apóstol para ordenar, para dar órdenes, pero sin embargo él dice, más bien ruega, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este ruego es a través de la persona, considerando lo que el Señor Jesús era y había hecho por ellos. Entonces Él ruega que, teniendo esta consideración, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Es un ruego con conocimiento de causa. En la iglesia habían divisiones, habían problemas, y el apóstol, él ruega que todos se pongan de acuerdo, que todos tengan un mismo sentir. Los creyentes tenemos la mente de Cristo y tenemos la capacidad dada por Dios para mantener la unidad. Pero esta unidad a veces es muy susceptible a romperse, a quebrantarse. Y el apóstol está rogando, ¿por qué? Porque a él le habían llegado informes, ya sea en forma verbal o por escrito, que habían entre ellos contiendas. ¿Qué es lo que es una contienda? Nosotros sabemos, una contienda es una pelea, son discusiones, son cosas que llegan a tal punto que a veces hay roturas, divisiones entre el pueblo de Dios. Y saben, aquí en la iglesia de Corinto partió lo que es y vemos hasta el día de hoy, el sectarismo, el divisionismo en lo que es la iglesia de Dios. Porque allí en la iglesia de Corinto empezaron a abanderarse en torno a hombres, empezaron a buscarse líderes y empezaron a hacer grupitos divisorios, y algunos decían, yo soy de Pablo, otro, yo soy de Apolo, y otros decían, yo soy de Cefas,
y yo de Cristo. Había una tremenda división. Había ocurrido esto lamentable que llega hasta nuestros días y que me temo no se va a terminar. ¿Por qué? Porque la iglesia de Dios es una sola, pero lamentablemente se han hecho partidos, se han hecho divisiones y como consecuencia en el día de hoy vemos como la gente tiene como costumbre de ver que una iglesia se llame de una forma, otra iglesia se llame de otra forma, y esto es un desorden. Esto no tiene que ver con Dios, sino tiene que ver con la ambición humana, con el liderazgo humano. De ahí partió todo este desorden que vemos hasta el día de hoy. La iglesia en las Escrituras jamás se ha visto dividida, porque la iglesia en figura es el cuerpo de Cristo. Otras figuras que se utilizan también para mostrar o graficar la iglesia es como un edificio. Así, aquí partió todo este desorden. Qué triste y qué lamentable, porque esto ha llevado a que la gente tenga diversidad de doctrinas no conforme a la sana doctrina que está en la palabra de Dios. Se predican un pseudo evangelio en donde nunca se habla de la salvación como una posición presente, como algo que se obtiene ahora y no después que partimos de este mundo. Se enseñan muchas cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios, que han sido más bien inventos de los hombres. Y Pablo aquí, él tiene que refutar esto, y él pregunta. Y esta pregunta está vigente también hasta el día de hoy dentro de la así llamada cristiandad. Y la pregunta es, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Es muy interesante esto. ¿Acaso está dividido Cristo? Por supuesto que no. La iglesia no se puede ni se debe congregar a nombre de ningún hombre. El Señor Jesús, Él prometió: donde hayan 2 o 3 congregados a mi nombre, allí estoy en medio de ellos. A mi nombre, no al nombre de ninguna otra persona o entidad, no. La iglesia no puede congregarse al nombre de una persona que no sea la persona del Señor Jesucristo. Si eso ocurre, entonces no es la iglesia de Dios, sino solamente instituciones humanas creadas por hombres y para beneficios de hombres que hacen y sacan ganancia de esas congregaciones. El Señor Jesús, cuando anuncia la formación de la iglesia, le dice a Pedro, en una declaración que hace Pedro y que la gente ha entendido muy mal, porque el nombre Pedro significa piedra, una pequeña piedra. Pero el Señor Jesús le dice a Pedro, sobre esta roca, refiriéndose a su persona, sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia es de Dios, es del Señor Jesucristo. La iglesia, tenemos que clarificar también, no es un edificio, no es un lugar. La iglesia es un grupo de personas salvadas por Cristo que se congregan en un lugar determinado, como en este caso la iglesia que se congregaba allí en la ciudad de Corinto. Tenemos nosotros en las cartas escritas por los apóstoles, como ellos escriben, por ejemplo, a la iglesia en Corinto, a la iglesia que se congregaba allí en Tesalónica, a la iglesia que se congregaba en Éfeso, etc. ¿Por qué? Porque se nombran los lugares, las ciudades en donde las iglesias locales se congregaban al nombre del Señor Jesucristo. La iglesia universal está formada por todos los creyentes que hemos recibido a Cristo desde el día de Pentecostés hasta cuando el Señor venga. Pero también están las iglesias locales, vale decir, pequeños grupos de creyentes que son una miniatura de la iglesia en su totalidad y se congregan y que se congregan al nombre del Señor en la ciudad o en el lugar donde ellos residen. Así, la iglesia es una sola, la iglesia verdadera. Y la iglesia verdadera está formada por creyentes salvados por Cristo, que se han bautizado y que están en comunión. Y la iglesia se congrega cada primer día de la semana para hacer memoria de la persona del Señor Jesús. Es una reunión en donde ninguna persona que no haya sido salvada por la gracia de Dios, que no haya sido bautizado y recibido a la comunión, puede participar. Allí los creyentes tienen el privilegio de adorar al Señor. El Señor Jesús dijo que hiciéramos siempre esa reunión en memoria de Él. Y cada vez que la iglesia se congrega, la muerte del Señor Jesús anuncia hasta que Él venga. Pero la iglesia también tiene otras reuniones, como la reunión de predicación del Evangelio, la reunión de enseñanza de la palabra de Dios, que son reuniones diferentes, pero todas esas reuniones se hacen en el nombre del Señor Jesús, sabiendo y confiando que Él está en medio de los creyentes. Así, el cuerpo de Cristo no está dividido. El que murió para salvar a cada uno de los creyentes no fue ningún otro hombre sino el Señor Jesucristo. No, Pablo no murió por los creyentes allí en Corinto. Fue el Señor Jesucristo. Él fue el que dio su vida para salvarles. Tampoco el bautismo de un creyente es hecho en el nombre de algún hombre, algún apóstol o algún hombre insigne, ¿no? El Señor Jesús, Él ordenó a los discípulos, a los apóstoles, que fueran y predicaran el Evangelio a toda criatura, o que hicieran discípulos en todas las naciones. Y a los discípulos, vale decir, aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador personal, a ellos que les bautizaran. ¿Por qué? Porque el bautismo no tiene nada que ver con la salvación. Yo me bautizo porque he sido salvado por Cristo, no para ser salvado. El agua no tiene ningún poder en contra del pecado. La palabra de Dios es muy clara en enseñar que aunque amontones jabones o aunque te laves con lejía, dice, la mancha de tu pecado
permanece para siempre. ¿Qué es lo único que puede limpiar y quitar el pecado? Es la sangre del Señor Jesucristo. Ella nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Amigo, una pregunta antes de terminar el programa de hoy. ¿Tú has sido lavado, has sido limpiado por la sangre de Cristo? ¿Tus pecados han sido perdonados? ¿Tienes tú paz en tu corazón? ¿Perteneces tú a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Dios, a los santificados llamados a ser santos? ¿O aún estás en tus pecados? El Señor quiere salvarte. El Señor quiere librarte de la condenación. Para eso Él murió en la cruz. Para eso Él dio su vida, para que tú puedas tener vida eterna y escapar de la condenación. Vamos a continuar, Dios mediante, en el próximo programa, analizando esto tan importante en la palabra de Dios, y que ojalá usted pueda entender y pueda también incentivarse a tener un estudio serio en la palabra de Dios y a conocer cómo es la iglesia de acuerdo a las Escrituras, cómo es la iglesia bíblica, no como es lo que hoy día se conoce como iglesia, que no son más que instituciones humanas con muchos departamentos y cosas por el estilo, cosas que bíblicamente no tienen ningún asidero, que no tienen ninguna base. La iglesia de Cristo es de Él, es el cuerpo de Cristo, y Él es su Señor, y Él es la única cabeza de esta iglesia, de este cuerpo suyo. Amigo, ¿quieres venir a Cristo? ¿Quieres pertenecer a la iglesia verdadera de Dios? Tienes que recibir a Cristo como tu Salvador, tu único y personal Salvador. Así vamos a dejar hasta aquí por ahora. Vamos a escuchar otro himno antes de terminar el programa. Tal como soy de pecador, sin más confiar
queremos invitarles a nuestras reuniones que celebramos los miércoles, viernes y domingo a las 19 horas aquí en Pedro Aguirre Cerda 189. El sábado tendremos también clase bíblica de las 6:30 en adelante. Usted será muy bienvenido si usted desea realmente escuchar más de la palabra de Dios. No hay ningún compromiso en asistir a las reuniones, así si tiene tiempo, acompáñenos. También deseamos que tenga un hermoso fin de semana y si el Señor lo permite, el próximo jueves nuevamente estaremos hablando del Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Deseamos que Dios les bendiga ricamente.